Y pues todos me oyen bien, ¿verdad? Ay, qué bueno. Nosotros hemos estado pasando en este estudio de primavera y ya llevamos 2 lecciones en las cuales el pastor presentó del mismo Evangelio de Juan la señal de su gloria, y después el hermano Manuel presentó la señal de su gracia, y en la noche de hoy nosotros vamos a estudiar bajo el tema la señal de su autoridad, y para eso vamos a estar contemplando el libro de Juan en el capítulo 5, libro de Juan capítulo 5, versículos de el 1 al 8 al 11, disculpe, del 1 al 11 y del 17 al 20. Cuando lo tengan. 5, 1 al 11 y 17. Juan 5, del 1 al 11 y después del 17 al 20. ¿Estamos todos listos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas hubo una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque de tiempo en tiempo descendía un ángel del Señor al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Jesús, viéndolo acostado y sabiendo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Entonces los líderes judíos decían al que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu camilla. Pero él le respondió: el que me sanó, ese mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Vamos al 17. Vamos a leer el 12 para que completar la historia. Y del 12 al 16 dice: le preguntaron entonces: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y anunció a los líderes judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esa razón los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esto, aún más procuraban matarlo los líderes judíos, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús le respondió: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que ésta les mostrará, para que vosotros os maravilléis. Amén. Amén. Entonces, bajo el tema de la señal de su autoridad, la autoridad es algo en lo que uno se ejercita.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde el principio Satanás pecó y pecó contra la autoridad del Señor. Y hacer este tipo de error se considera rebeldía, por definición. Así que la rebeldía, ir en contra de la autoridad, es el principio de rebeldía, fue el principio de la caída del diablo. Y nosotros sabemos que si hay algo entonces que al Señor no, número uno, no tolera, número dos, está fuera de lugar, y número tres, pecado, es estar fuera de, estar en rebeldía, estar fuera de su autoridad, moverse fuera de su autoridad o en contra de su autoridad. Y nosotros nacimos en rebeldía, nacimos en pecado, nacimos en desobediencia por la naturaleza pecaminosa en la que se encuentra el mundo el día en que nos abrazó en nuestro nacimiento. Mas Jesucristo nos trae una vida nueva, nos trae el Evangelio es una buena nueva de que tenemos una vida nueva y una vida, como dice en Juan 10:10, porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Una vida fructífera, que produzca frutos que son para el Señor y del Señor. Entonces, estos frutos no pueden ser en rebeldía. Por lo tanto, la autoridad es algo en que nosotros nos ejercitamos. ¿Por qué? Porque vamos pasando de una naturaleza a la otra, del desorden al orden. Vamos de una vida de cabrito, vamos ahí aprendiendo cómo es que al Señor le gustan las cosas para llevar una vida de oveja y andar por el redil, por el camino angosto y por el caminito. Y entonces la vara del Señor y su callado, mira, nos infunden dirección y nosotros aprendemos a seguir la dirección de Dios. Entonces dice la Escritura que nosotros cuando caminamos cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de vosotros. Someteos a Dios y el Satanás huirá de vosotros. Así funciona el manto del Señor. Funciona bajo su autoridad, cuando nos sometemos a su autoridad. ¿Alguien sabe algún ejemplo de cómo se manifiesta la autoridad de Dios? Yo tengo varios. Pastor. Mire, un rótulo de pared. Ese rótulo rojo que es un octágono, en forma octagonal, eso es un ejemplo de la autoridad de Dios. Porque la palabra nos enseña que nosotros nos sometemos a toda autoridad. Y el Señor tiene la autoridad máxima y todas las cosas están sujetas abajo de Él. Entonces el Señor delega de su autoridad a las autoridades de la tierra para que ellos, debajo de lo que Él permite, ellos establezcan reglas las cuales nosotros nos tenemos que someter. Nosotros no todo el tiempo nos tenemos que someter a las reglas de la tierra cuando van en contra de lo que nos enseña la palabra del Señor. Por ejemplo, un ejemplo de la palabra que me viene a la mente es cuando Daniel le dijeron que adorara a Adrar, Mesach y Abednego, le dijeron que adoraran a la cosa aquella. Ellos no quisieron y los metieron al horno de fuego. Eso es un ejemplo, pero nosotros tratamos de siempre movernos bajo la autoridad del Señor. Y un signo de pares, un rótulo de 55, 65 de máxima velocidad, se supone que para nosotros sea una guía de como ovejas por donde nos debemos mover. Otro ejemplo, ayer fue el mensaje del presidente y yo tengo muchos amigos cristianos en las redes sociales y me sorprende que todavía no hayan aprendido que nosotros no hablamos mal de la autoridad. Nosotros, bueno, esto por lo menos yo me lo aplico porque he tratado de hacer ejercicio de autoridad, de aprender lo que el Señor me trata de traer. Y uno pues camina. Y si el presidente hace X, hace Y, nosotros no denigramos a una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor, número uno, lo puso ahí. Número dos, nosotros respetamos a la autoridad y nos expresamos de ella con respeto. Por lo tanto, nosotros en las redes no somos de las personas que estamos ¿cómo es? Bochichando y
Eso es una palabra coloquial puertorriqueña. Pero otro ejemplo es cuando Judas tenía una preocupación que era válida. Judas era revolucionario, pro independencia del pueblo de Israel bajo el yugo imperialista del imperio romano en aquel tiempo. Y Judas no le cabía en la mente cómo a este libertador no le interesaba. El libertador que tenía al frente, el Mesías, no estuviese tan preocupado por la autoridad ay Dios mío, las autoridades romanas. Y Jesús nunca las mencionaba, ni las predicó, ni para él eran de... Él decía a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros sabemos separar una cosa de la otra. El reino de nosotros, el reino de Dios no es de este mundo. Nos sometemos a unas cosas, pero predicamos otras. Y pues, eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros nos manejamos por el carril de las ovejas. Entonces, el Señor llega a este estanque de Betesda y mire cómo el Señor ejerce su autoridad. El Señor le dijo, te vengo a sanar. No le dijo así. No le dijo, vengo, levántate de ahí que te vengo a sanar. No. El Señor siempre se mueve, su autoridad sobre nosotros la ejerce de la misma manera. La ejerce como un caballero, dulce y delicado, de una manera humilde, de una manera afectuosa. Él lo ofrece. Él dice que él toca la puerta. Yo me imagino que la toca así, ¿no? Suavecito, con cariño. Y él viene y lo ofrece y le dice, ¿quieres ser sanado? Le pregunta. Y siempre espera que nosotros le demos permiso. El que no espera que nosotros le demos permiso, irrumpe y roba es Satanás. Ese se rompe, no respeta. El Señor siempre todas las cosas las hace así. Y todas las cosas espirituales del Señor funcionan de la misma manera. Si queremos, si le abrimos la puerta, si se lo permitimos, si le damos el espacio y si nosotros queremos entrar en su voluntad, entonces le abrimos la puerta y entonces Él toma el control, el dominio y entonces el manto del Señor, la autoridad, cae sobre nosotros. ¿Y qué ocurrió de este Señor? ¿Cuántos años dice la Escritura que este muchacho tenía? 30. ¿Estás seguro? Llevaba así. Yo sé que tenía más de 38. Estaba en el estanque. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tenía que tener más de 38 porque te llevaba 38 años ahí esperando. Así que sabrá Dios cuántos más tenía por encima de 38. Ve que es importante, es importante escudriñar la Escritura. Lo hice a propósito, disculpen, para ver quién estaba despierto. Ok. Lleva 38 años en ese lugar. El estanque Betesda significa el lugar de misericordia. Él estaba al lado del templo, en la ciudad donde está el templo, un poquito al norte, ahí fuera de la muralla, ahí estaba el estanque. Dice que tenía 5 pórticos. Por lo tanto, nosotros ya podemos pensar que si tiene 5 puertas, es un lugar bastante grande y en una ciudad que tiene una población tan grande, que es una colonia romana, un lugar tan grande, imagínense cuántas personas, paralíticos, enfermos, ¿qué más dice ahí que había? Ciegos, cojos, paralíticos, y esas personas se juntaban en ese lugar bajo la creencia de que un ángel movía el agua y el primero que se metía podía ser sano. Eso se considera, hay mucha discusión controversial alrededor de esto, pero fíjense que eso no es criterio de salvación, ni es la creencia, ni es lo que venimos a discutir. Nosotros no nos dejamos llevar por las controversias, sino que en la autoridad de Dios sabemos, siempre tenemos el foco de Jesucristo y la obra que Él quiere hacer.
Imagínense cuántas personas lisiadas, paralíticas, ciegos y cojos había en ese lugar si no había buenos médicos hace 2000 y tantos años atrás. No había buenos médicos, no habían servicios de salud, la ciencia no estaba avanzada. Imagínate cuántas personas podían estar en ese lugar. Dice que había muchas. Imagínense, el lugar estaba repleto. Y Jesús, nosotros sabemos que no era ni ciego, ni era paralítico, ni era cojo. Él estaba enterito y él estaba en ese lugar. Así que el Señor tenía algo que lo movió a ir a ese lugar. Era sábado, por lo tanto, me imagino que él ya había ido no dice la hora, ¿verdad, pastor? No, pero ya él había ido al templo a hacer el ritual que se acostumbraba a los sábados, y el maestro no se quedó allí. El maestro se fue al lugar donde están las personas con necesidad. Se movió a misericordia, se movió en lo de él, en ese corazón que él tenía para ir a los lugares donde estaban las personas en necesidad. Ese es nuestro Señor. Porque en aquel tiempo, piense que en aquel tiempo estas personas, por la ley judía, se consideraba que había sobre ellos algún delito, algún pecado, y ellos estaban pagando algún juicio de parte de Dios. Eso era en parte lo que muchas personas pensaban de los cojos, los paralíticos, los ciegos, los enfermos. Y muchas personas juzgaban de esta manera a las personas enfermas. Y algunos de ellos, dependiendo de la enfermedad, habían enfermedades que bajo la ley eran impuros. Estos tenían que estar afuera del campamento según la ley. Por lo tanto, la gente normalmente no se juntaba donde habían enfermos, ni cojos, ni paralíticos. Y este señor, dice en el versículo 3, en el 4, ya lo dijimos, el ángel que descendía, y cuando Jesús le dijo si quería ser sanado, él le respondió, no le dijo que sí. Esa es la conclusión. Lo que le dice es, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se mueve y siempre viene uno y se me cuela. Esa es básicamente la respuesta de él. No le dijo que sí. Pero Jesús, si lleva 38 años tratando de meterse al agua cuando se agita, es por la única y sencilla razón que Jesús escuchó el corazón de él cuando dijo, pues claro que yo quiero ser sanado. Lo que pasa es que esta es la única cuestión. La fe mía está puesta en esa agua, y yo confío en mis medios que no me funcionan, que son mis piernas que están atrofiadas, y por lo tanto los medios míos no me permiten llegar allí. O sea que él se valía por sus propios medios. Él consideraba que los únicos medios que le podían hacer llegar era que una persona lo ayudara o sus propias extremidades para arrastrarse hasta el estanque, y la fe de él estaba puesta en la creencia de que el agua era milagrosa. Entonces el Señor se manifiesta con tres instrucciones: levántate, toma tu camilla y camina. Y últimamente yo he cogido ya entiendo que es una buena costumbre. Tengo una versión en griego antiguo y la cojo y la pongo en ChatGPT y me la traduce y le digo, vamos a estudiar palabra por palabra. Y muchas palabras no encuentro nada, pero de momento hay una palabra que otra que uno dice, mira para allá. Si usted no lo sabía, el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, los evangelistas, el griego es el idioma que más palabras tiene. Si nosotros pensábamos que el español de nosotros es rico porque podemos decir una misma cosa de 5 maneras distintas, el griego lo puede decir de 25 a 50 veces. De 5 el español, 10 veces por encima el griego. Así de rico es.
tiene muchas más palabras que el español, pero muchas. Y por eso es que es interesante cuando escogen los evangelistas diferentes tipos de palabras. Y antes ya a mí, pues, yo decía eso del griego, pero la cuestión es que ahora, con los medios que tenemos, la tecnología, pues es interesante. Y hay una palabra que el Señor le dijo, levántate. Y la palabra que utilizó es la misma que se utiliza para despertar y resucitar. Y esta palabra, cuando el Señor se la dijo, si nosotros miramos bien a profundidad el milagro que Jesús está haciendo en este hombre, el Señor está haciendo una restauración, y es una restauración idéntica a la que el Señor hizo con nosotros, o con los que le vamos a dar la oportunidad que el Señor la haga. Número uno es despierta, o resucita, o toma vida, te doy el aliento de vida, o vuelve a la vida otra vez, o despierta que andabas durmiendo. ¿Ves? Todas esas formas es esa misma palabra que Jesús utilizó para decirle, levántate. Y ahí fue que el Señor, fíjense que no es ni agua, no es que solamente era para uno, que había que esperar. No, por Jesús no hay que esperar. Cuando Él está en un lugar y Él da la orden, esa es la señal más grande de su autoridad. Él da la palabra y es hecho. Si Él dice, vive, como en la que estábamos estudiando la otra lección anterior, cuando Él le dijo, tu hijo vive, el hijo a esa misma hora ya estaba despertando, porque el Señor tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y tiene toda autoridad en la vida, en esta y en la próxima. Así que cuando el Señor le dijo levántate, eso tiene mucho significado. Eso me recuerda cuando la palabra de la vida en abundancia es vive ahora y también vive después. El que cree. Y definitivamente este hombre, cuando le contestó a los fariseos, a los maestros de la ley, le contestó, mire, yo cargo la camilla el sábado, pero el mismo que me sanó fue el que me dijo que cargue la camilla. Y en otras palabras le está diciendo, yo reconozco que la autoridad de Él es bien grande. Si Él me da una instrucción y Él es capaz de decir, levántate y anda, y mis piernas que llevan 38 años atrofiadas se transforman, vuelven sanas, cogen fuerza, puedo caminar. Ese Señor me dice que cargue la camilla el sábado. ¿Usted cree que yo no lo voy a hacer? Básicamente es la explicación que la palabra recoge, que Él le dio a los maestros de la ley. Porque ciertamente no era lícito el llevar la camilla el sábado. En Éxodo, vamos a buscar lo que dice la Escritura. Vamos a ver aquí. Ajá. Uy. Ajá. Éxodo 31, versículo 15. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. Entonces, fíjese qué interesante, porque
le llevé eso los pies al maestro para que me explicara. Y pues, no quiero decir que uno sabe más que otra gente, pero por lo menos el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que le da a uno, lo que le ministra, lo que uno va aprendiendo de él cuando uno se mete en un versículo y uno no lo quiere soltar, hasta que el Señor te va dando entendimiento. Y es bueno que nosotros estemos en este salón hoy porque parecemos estudiantes en una escuela, ¿verdad? Porque estamos en una escuela y nosotros somos estudiantes del maestro. Y el Señor dijo que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos va a enseñar toda verdad. Entonces, el Señor hizo el día de reposo, y todo esto está en la palabra. El Señor hizo el día de reposo para el hombre. No hizo el hombre para el día de reposo. Entonces, si este hombre está con una necesidad, el Señor va exclusivamente allí buscando hacer misericordia. Y está este hombre con esta necesidad. Y es ilícito para el Señor sanarlo y que el Señor le dé unas instrucciones. Y las personas a veces juzgan, y cuando uno tiene duro el corazón, uno no va a ver que un hombre recobró la capacidad de caminar después de 38 años. Uno lo que se va a fijar es en que está cargando la camilla. Eso era lo que me rompía la cabeza. ¿Cómo es posible que estos fariseos tuviesen el corazón tan duro que de ver a este hombre caminando, que lleva 38 años sin poder, tirado allí esperando por un milagro? El milagro llega y entonces para ellos lo que les sorprende es que él esté violando la ley. Esta era la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es que Él es el maestro. Él tiene la capacidad. Él es el mayor de los maestros. Él es el mayor de los eruditos de la ley. Y Él es el mejor que conoce las escrituras. Period. Ahí no. Con esta demostración del día de hoy, no hay más nada que buscar. Jesús en Juan 7:22 le dice: ¿qué pasa si un hijo el día octavo, el día de la circuncisión, cae sábado? ¿Qué ocurre? Había que circuncidarlo. No se podía. Y él le dice: ajá, los cogí. Jesús básicamente le dice a los fariseos: los cogí. Si el niño nace 8 días antes, eso es un viernes. Si el nene nace un viernes, el octavo día cae sábado, ¿los circuncida sí o no? Sí. Entonces viola la ley. No. ¿Por qué? Pues una ley es más importante que la otra. ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Que ciertamente morirá. ¿Y qué está pasando ahí? Porque unas cosas son obviamente más importantes que la otra. Como el Señor dijo: el sábado se creó para el hombre y no el hombre para el sábado. Dios le obsequió al hombre el día de descanso. No era para que el hombre viviera para el día del sábado. Era un obsequio de parte de Dios, era una señal. Y entonces vuelve el Señor y les dice: ¿se puede hacer sacrificio? ¿Los sacerdotes pueden hacer sacrificio en el templo los días de reposo? Ahí los volvió y los cogió el Señor. Eso está en Mateo 12 del 5 al 6. Sí se podía los sacerdotes podían trabajar en el día de reposo. ¿Ahí qué pasó? Otra. Si su asno o su buey cae en un pozo, ¿no lo sacará usted inmediatamente o que sea el día de reposo? Y en otra le dijo: ¿es ilegal hacer el bien el día de reposo? En otro pasaje, Mateo 12, 11 al 12: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo no le echará la mano ni la levantará? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Había otra ley del lugar santísimo, donde estaban los panes. Y un día que David tenía hambre y necesidad con sus soldados,
entraron al templo y se comieron los panes de la proposición, se los comieron. Y el Señor no lo castigó por eso, porque hay unas cosas que son más importantes que otras. Por lo tanto, el juzgar, fíjate que la Escritura nos dice de nosotros que juzguemos, que el que es espiritual juzga todas las cosas. Mas, sin embargo, ¿cómo es que nosotros juzgamos primeramente? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Si hacemos el bien o hacemos el mal. El Señor nos pone una conciencia elevada y el Espíritu Santo nos va elevando en conocimiento para que nosotros vayamos mejorando nuestro caminar. Para que nosotros vayamos mejorando nuestra forma de conducirnos. Para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones en el Señor. Para que nosotros juzguemos lo que está mal, y entonces el Señor también nos da la instrucción de que juzguemos el ojo de nosotros primero. Por lo tanto, el espiritual juzga todas las cosas para que usted sepa lo que está bien y lo que está mal. Para que usted tenga la luz del Señor que le deje saber cuando haya una doctrina de error que se esté colando, usted la puede identificar porque usted está juzgando todas las cosas, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, y por ahí vamos en el caminar. Mas, sin embargo, si nosotros permitimos que se endurezca el corazón, no vamos a hacer justo juicio, como dice la Escritura. No nos podemos alejar de la idea de que los fariseos están en un lugar muy lejano, porque muchas veces nosotros también, si nos dormimos en las pajas, el corazón de nosotros nos puede inducir al error. Y es algo que yo me he dado cuenta que el ser humano tiene, que el ser humano es así, somos así. Mira un ejemplo. Estaba escuchando yo una revisión de la historia. Las mujeres, cuando le dieron la enmienda de la Constitución 15, que fueron a darle el sufragio universal, no se los dieron a las mujeres, dieron el voto a los hombres negros primero. Y se levantaron las feministas y lo que primero que dijeron fue: ¿cómo es posible que una persona inferior a una mujer educada tenga el voto primero que nosotras? Yo hubiese pensado que la idea hubiese sido decir: todos nosotros tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pues no, ese no fue el argumento que se utilizó en los años 1914. Fue que este hombre le está dando el voto y es inferior a nosotras. ¿Cómo es posible? Así somos todos. No juzguemos en esos aspectos, porque nosotros no sabemos cuando nosotros a veces andemos en fariseísmo. Son cosas que la carne tiene, que nosotros las tenemos que identificar, las tenemos que suprimir, las tenemos que, manteniendo nuestro corazón blandito, cerca del Señor, es como único nosotros hacemos justo juicio. Entonces, que ahora estamos bien. El Señor le da un nuevo comienzo a este hombre. Lo restituyó, le dio la capacidad de trabajar, le dio la capacidad de valerse por sí mismo, le dio el perdón de sus pecados y no lo dice ahí, pero le dice en otra ocasión que se lo encuentra en el templo, dice que no peques más. O sea que eso significa que los pecados que habían antes, el Señor los apartó, los quitó de él, para que pudiese experimentar una sanidad. El Señor se movió a misericordia. Y si le dice no peques más para que te venga algo peor, ahí es el ciclo, el completo ciclo de nosotros. Levantarnos, resucitarnos a una nueva vida, un propósito. Le dio el propósito de obedecer al Señor. Levántate y agarra tu camilla y anda. Le dio propósito, le dio dirección, le dio instrucción. Y después, cuando se encuentra en el templo, que yo estoy seguro que eso no es una casualidad, le dice que no peque más. Y ahí le está hablando del juicio. Porque el que recibe al Señor también recibe el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya los otros habían sido juzgados.
Mas sin embargo nosotros, el juicio que recibimos es de justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. Vino la sangre de Cristo a elevarnos a otro lugar, a ponernos en otra posición. Y esta es básicamente el proceso del Señor. Cuando nos cubre la autoridad de Dios, nosotros sabemos que hay justicia para nosotros. Hay un juicio que nos espera para los que hacemos el bien. ¿Qué dice la Escritura? La corona de vida, el nombre nuevo, la piedrecita blanca, un lugar para que nos sentemos con el Señor donde Él está, una morada nueva celestial, todas las promesas del Señor que son espectaculares. Pero hay una advertencia grande ahí. No peques más para que no te venga algo peor, porque nosotros tampoco podemos ignorar que el Señor castiga a los que aman. Y el Señor, y dice también que esa vara, que en unas versiones dicen que nos infundirán respeto. En el Salmo 23, la vara del cayado del pastor nos infunden para darnos dirección. A veces puede ser con un cantacito. Así que nosotros sabemos que en este caminar el Señor abre nuestro entendimiento para que podamos juzgar las cosas bien, y cuando andamos en la autoridad del Señor, bajo el manto de protección de Él, estando seguros, nosotros tenemos que permanecer temerosos para no salirnos de ahí y no abrir, como le dicen los papás a los nenes, para que no haya consecuencias. Pero fíjese la manera en que Él se lo dice con amor, se lo hace con una advertencia. Pero este es el proceso del Señor. El Señor le dio el regalo de que disfrute de todas las cosas que disfruta alguien que ha sido restituido. Ajá. Y hay una conexión bien profunda entre las personas que son levantadas y lo que es el ser juzgado. ¿Quién es el juez? La Escritura dice que Jesús va a juzgar. Mas sin embargo, Jesús le dijo a aquella muchacha a la que le trajeron al frente de él, le dijo: mira, ¿quién te acusa? Porque yo no, le dijo Jesús. Mas sin embargo, el juez es Jesús, porque es la palabra, es el verbo de Dios, ya está escrito, ya está establecido. El Señor no cambia, no hay variación de sombra en Él. Lo que ya está es, el Señor no tiene que hacer nada. Mira, ya nosotros lo tenemos todo está preparado, todo está listo. Nos movemos en eso, nos movemos en la palabra del Señor. La palabra ya está establecida, ya nos ha sido dada. Nosotros ya sabemos todas las cosas que son necesarias, las herramientas que tenemos mediante la palabra del Señor, se nos han sido otorgadas. A ese nivel es la autoridad de nuestro Señor, en que Él nos da la oportunidad de que nosotros sepamos escoger qué es lo que queremos para nuestro futuro, qué es lo que queremos para nuestra vida. Y si cometemos algún error, Él nos ayuda. También dice la Escritura que abogado tenemos en Cristo Jesús, que Él fue tentado en todo y no pecó, y se compadece de nuestra debilidad. Ajá, ya hablamos de la vida y vida en abundancia. Le dio vida nueva al hombre de paralítico. Y le dio una instrucción que si él la sigue, el hombre enseguida arrancó para el templo. Él llevaba 38 años allí. Pero después, cuando Jesús vuelve y se lo encuentra, el hombre ya estaba en el templo. Él había tomado una buena decisión, porque el Señor le dio una oportunidad para que le dio vida en ese momento, lo restauró y le dio la oportunidad de creer en Él para una otra vida en abundancia. Aleluya. Ya yo voy a ir terminando, pastor. Ajá. Entonces, las señales de la autoridad divina de Jesús son claras. Tiene autoridad sobre el cuerpo,
sobre la carne, lo sanó con una sola palabra. Tiene autoridad sobre la ley porque Él es el juez. Cuando se levantaron los fariseos a juzgar a Jesús, la palabra que estaba establecida, Él lo que hizo fue, Él básicamente la explica. Él no tiene ni que establecer su caso, porque ellos están tratando de encajonar a Jesús en un cajón que no lo puede contener, porque Él es Dios. Él es Dios en ese momento, Él es Dios ahora y Él es Dios en el futuro también. No hay forma en los versículos cuando Jesús dice eso que mi Padre hace, lo hago yo también. Mi Padre trabaja y hoy trabaja y los sábados trabajo yo también. Lo que el Hijo va al Padre a hacer, eso también hace, que el Padre le da al Hijo a hacer estas cosas y aún cosas mayores. Estas instrucciones las dio Jesús explicándoles a ellos que Él no cabía en el cajoncito donde ellos lo estaban tratando de poner. Él estaba cumpliendo la ley, a la misma vez sujetado a ella, pero a la misma vez por encima de ella. Tiene autoridad para exhortar, para perdonar pecados. Tiene autoridad para advertir, para dar advertencia, para enseñar, para interpretar la ley, aplicarla, explicarla, enseñarla, como enseñó a los maestros de la ley. Los paseó por una escuelita. Demostró maestría y doctorado en los temas que él estaba hablando. Sobre los asuntos de la ley, el Señor tiene absoluta soberanía. El Señor reivindica el derecho del justo y obrando el sábado como lo hace el Señor también. Y tiene autoridad desde el cielo, y lo explicó en esos versículos al final. Se presenta que como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que comparte el poder y la gloria del Padre también. Y lo explicó. Entonces ya ahí Jesús mostró el destello de la luz verdadera de que hablaba Juan el Evangelista al principio del Evangelio, donde dice que Jesús es la luz de los hombres, es la luz del mundo. Aleluya. Yo creo que ya eso es básicamente todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Hay algo más, alguien que le interese compartir? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor.